El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Bogotá Distrito Capital, la Coordinación Área Madera Liviana Siguadua, y yo, Juan Leighton Perilla Garzón, instructor Formación Profesional Integral, Procesos Productivos a la Madera. Les estamos dando un cordial saludo a todos los participantes que se han sumado en este ciclo de formación y a los que están viendo esta transferencia de conocimientos hoy jueves, junio 24 de 2021. Programa especial complementario, básico en tapizado de mobiliario. Tenemos la participación de los usuarios del Centro de Rehabilitación Inclusiva de CRI e invitados especiales. El audio y el video de esta sesión 1 puede ser grabada y o tomar los respectivos pantallazos para uso exclusivamente pedagógico, respetando los derechos de protección de datos personales consagrados en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Es optativo de cada participante el uso del micrófono, cámara o chat en este webinar Transferencia de Conocimientos. Muchísimas gracias. Básico en tapizado inmobiliario, plan de sesión virtual 1, riesgos específicos de tareas de confección del sector de tapicería. La temática que vamos a desarrollar el día de hoy, objetivos de aprendizaje, introducción al tema, presentación, programa de formación, el puesto de trabajo de tapicero, el proceso de trabajo, las herramientas y las máquinas, riesgos del tapicero en las tareas de confección y pautas de trabajo seguro, los riesgos de seguridad, los riesgos higiénicos o de salud, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales, actividad de aprendizaje, cibergrafía, bibliografía. Objetivos específicos de la sesión: tomar conciencia del peligro de las instalaciones y equipos, apropiarse del conocimiento de las herramientas básicas de tapicería, aprender de la historia de la tapicería, conocer la importancia del tapizado de muebles, informar sobre los riesgos laborales específicos en el trabajo de tapicería, realizar las actividades de transferencia de conocimiento en casa y realizar el envío a través de las plataformas dispuestas para el flujo de recursos. Presentación del programa de formación, denominación del programa, básico en tapizado inmobiliario. La duración va a ser de 60 horas, fecha de inicio, junio 22 del 2021, fecha de finalización, julio 14 del 2021. Los encuentros virtuales van a ser los días martes y jueves de 5:30 a 7:30 p.m. y ustedes deben de tener una disponibilidad de prácticas de 3 horas diarias. Vamos a hacer un repaso ligero acá al diseño curricular. El diseño de acciones de formación complementaria, el código 8221-0001, básico de tapizado de mobiliario. Sector del programa está pendiente por definir. La vigencia está aún el programa vigente, una duración de 60 horas. La justificación: la acción de formación de este curso se enfatiza en la línea tecnológica de materiales y herramientas. Se hace necesaria la presentación de los elementos básicos y fundamentales para el desarrollo del tapizado del mueble. Los aprendices encontrarán los medios y la manera más adecuada de organizar sus materiales de trabajo como base esencial del proceso. El conocimiento general de las herramientas y la preparación adecuada del equipo de materia a trabajar serán las funciones principales de la formación. Como propósito, se tiene el formar personas competentes que estén en capacidad de hacer un análisis del mobiliario que lo lleve a ser un crítico sobre la calidad, seguridad y confort de los materiales. Los requisitos de ingreso: carta de presentación expedida por la comunidad, cumplir el trámite de selección definido por el centro.
Estrategia metodológica, centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales, soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan el qué hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las 4 fuentes de información para la construcción del conocimiento, que son el instructor-tutor, el entorno, las TIC, el trabajo colaborativo. Bueno, bien, entonces la competencia de el código 29.100.10.19, la denominación de la competencia de la norma de competencia laboral, poner en blanco estructuras para muebles tapizados según especificaciones técnicas y órdenes de producción, los elementos de la competencia, alistar elementos de suspensión según especificaciones básicas y órdenes de producción, preparar materiales y colocar rellenos según especificaciones técnicas y órdenes de producción. Los resultados de aprendizaje, preparar herramientas y materiales de tapizado de muebles según el tipo de talla a elaborar, seleccionar los materiales de acuerdo con las especificaciones de la orden de producción y o ficha técnica, identificar los conceptos de medida en el manejo de bastidores para muebles. ¿Qué más tenemos por acá? Conocimientos en cuanto a los pregunta, profesor. Cuénteme, Epaminondas. Profesor, discúlpeme adelantarme, ¿hay programado algún proyecto que debamos realizar para este curso? Sí, señor. Sí, ahorita finalizando esta transferencia de conocimientos, entonces lanzo yo la propuesta y ustedes también pues van a entrar a la acción realizando un proyecto o una actividad de aprendizaje. Listo, listo, gracias. Con mucho gusto, Epaminondas. Conocimientos de conceptos y principios, bastidores, definición, tipos, aplicaciones, sistemas de suspensión, definición de tipos, características materiales, grapadoras y clavadoras, tipos y usos, espumas, clasificación y uso, materiales de relleno, tipo de aplicación. En cuanto a los conocimientos de proceso, que sería la práctica, identificar los estilos de bastidores de acuerdo con el estilo del mueble, fijar los elementos de suspensión al bastidor mediante procedimientos técnicos, rellenar los muebles a tapizar según el estilo del mueble, pegar las espumas al bastidor con base en las especificaciones del fabricante. Bueno, y los criterios de evaluación son los que nosotros calificamos, emitimos un peso evaluativo, alista los elementos según especificaciones técnicas y órdenes de producción, fija elementos de suspensión cumpliendo con las especificaciones técnicas y órdenes de producción, rellena el mueble según especificaciones técnicas y órdenes de producción. Bueno, les acabo de presentar el diseño curricular o estructura curricular. Bien, vamos a ver quién está por allí pidiendo ingreso. Jorge Alvidio Saba, mira qué bueno. Muy bien. También le vamos dando la bienvenida a Jorge Ali. Plan de sesiones virtuales. En la sesión 1 vamos a ver presentación de los participantes, inducción al programa, seguridad y salud en el trabajo.
En la sesión 2, sistemas de suspensión, definición de tipos, características de materiales. En la sesión 3, vamos a ver bastidores, definición, tipos y aplicaciones. En la sesión 4, grapadoras y clavadoras, tipos y usos. En la sesión 5, espumas, clasificación y uso. Sesión 6, materiales de relleno, tipos y aplicaciones. En la sesión 7, van a hacer ustedes las entregas, calidad, y vamos a ver calidad y costos de producción. Introducción al tema. Si se tienen en cuenta los enormes avances tecnológicos de la actualidad, parece trivial impartir hoy conocimiento sobre tapizado de muebles. Pero si pensamos algo más, observamos que es precisamente ahora cuando mayor número de gente disfruta de gran cantidad de tiempo libre. Y el tiempo libre lleva aparejada la necesidad de un acomodado confortable. Incluso los astronautas necesitan un asiento tapizado sobre el que descansar. Las compañías de aviación se enorgullecen del confort de sus asientos. Los oficinistas pasan la jornada de trabajo sobre asientos tapizados en lugar de sobre los clásicos taburetes de madera. Y lo mismo se puede decir de muchas ramas de la industria y actividades recreativas. El origen de la silla se remonta quizás a los 5000 años antes de Cristo. Gran parte de la información existente sobre las primeras sillas se ha obtenido gracias a las creencias de los egipcios sobre la vida ultraterrena. Cuando un egipcio de la clase dirigente moría, se le sepultaba junto a muchas de sus pertenencias. Así, a través de restos como de pintura y bajorrelieves, podemos saber que los carpinteros del antiguo egipcio sabían hacer ensambles a caja y espigas y enclavijados por lo menos ya alrededor del año 2000 antes de Cristo. La tapicería no era un oficio especializado todavía, pero las sillas, taburetes y camas llevaban un entretejido de tiras de cuero. También se utilizaban los cojines de tela. Un relieve de piedra fechado alrededor del 2018 a.C. muestra un cojín atado al respaldo de una silla. La forma de colocación es muy similar al sistema actual, de poner acolchados de goma espuma sobre los brazos de los sillones. Pero los egipcios no fueron los únicos que disfrutaron de las sillas en la antigüedad. Hay pruebas de que las sillas eran empleadas por los pueblos del Próximo Oriente, los imperios griego, bizantino y chino hace varios milenios. Los precursores de los tapiceros fueron probablemente los diseñadores de tiendas de campaña, con sus sujeciones y colgantes. Un famoso artesano dedicado a este oficio fue San Pablo, el apóstol viajero. La excelentísima cofradía de tapiceros figura entre los gremios más antiguos de Londres. En 1465 le fue concedido un escudo de armas en el que figuran 3 de estas tiendas blasonadas. Este escudo figura en una de las columnas de la Catedral de San Pablo. Y en los archivos del ayuntamiento se hace la primera mención del gremio en 1258. La finalidad de esta sesión es transferir conocimientos sobre los riesgos laborales específicos en el trabajo de tapicero.
y específicamente en las tareas de confección que se realizan en los procesos de tapicería del sector de la madera. Hoy expondremos algunas medidas preventivas básicas y normas de trabajo para ayudarles a prevenir dichos riesgos y evitar que se produzcan accidentes o enfermedades laborales. El puesto de trabajo de tapicero. El tapicero de muebles es el artesano que tiene como oficio cubrir con tela o piel asientos y muebles con la finalidad de mejorar la comodidad y la belleza de los mismos. Dentro de sus funciones, elabora las plantillas o patrones para marcar las partes y produce a su corte, obteniendo las piezas que conformarán el tapizado y el relleno de muebles. A través de los patrones elaborados, confecciona las piezas que componen el tapizado. Se encarga también de preparar y montar los elementos de suspensión y relleno para después tapizarlos consiguiendo la forma deseada. El tapicero de muebles se encarga de realizar el patronaje, el corte y la confección de cubiertas exteriores del mueble. Posteriormente, la fija al esqueleto o a la estructura del mueble, a la que previamente habrá incorporado los elementos de suspensión y de relleno correspondientes. El proceso de trabajo. Primero, entrada de materia prima. Recepción y almacenamiento de materia prima. El proceso del tapizado se inicia cuando se reciben los materiales que se utilizarán para el tapizado de muebles. Muebles, estructuras de asientos, tela, entre otros. Segundo, inspección. Inspección de la tela. Se procede a verificar que la tela se encuentre en buenas condiciones, sin desperfectos o rotos, deshilachada o descolorida. También se verifica que el resto de materias son las que se han solicitado al proveedor y cumplen con los requisitos de calidad. Tercero, toma de medidas. Se toman las medidas del mueble que se van a tapizar para acopiarse de la cantidad de tela necesaria a utilizar en dicho proceso. Cuarto, corte y cosido de materiales. Transporte de telas al área de corte. La tela se transporta manual o mecánicamente al área de corte. Quinto, corte. Una vez realizadas las medidas del mueble a tapizar, se realizan los cortes necesarios a la tela seleccionada. Esta operación de corte se lleva a cabo con la ayuda de una máquina cortadora. Para realizar el corte de materiales existen técnicas distintas. Puede realizarse mediante procesos automatizados o bien de forma manual. Cosido de tela. Ese sería, cosido de tela. Se produce al cosido de la tela que se utilizará como forro de las partes del mueble a tapizar. Esta operación se realiza mediante máquina de coser recta. Una vez terminados los forros, se trasladan al área de forrado. Sexto, preparación del mueble. Se procede a verificar el estado del mueble a tapizar, procediendo a subsanar las partes del esqueleto que deban ser reparadas mediante sierras y lijadoras. En el caso de tapizar un mueble antiguo y en paralelo al corte de la tela, se le quita todo el tapiz viejo del mueble. Se sacan las herramientas adecuadas, las grapas, tachuelas, chinches y clavos. Todo lo que esté sujeto a la tela. Séptimo, forrado. Se realiza el forrado de las partes del mueble a tapizar. La tela se fija a dichas partes por medio de pegante blanco, tachuelas, grapas
o chinches. Octavo, armado. Una vez tapizadas las partes del mueble, se procede a su armado. Es decir, cada parte del mueble se coloca por medio de clavos o grapas en su lugar respectivo. Cojines, resortes, relleno, entre otros. En el proceso de fijado de materiales deben distinguirse el encolado de la goma, espuma y la colocación de las tiras decorativas. El clavado de los diferentes materiales necesarios para realizar un buen tapizado. El grapado de los materiales de relleno entre telas y cubiertas. La fijación de los materiales auxiliares para el tapizado puede hacerse mediante el clavado y son aquellas que se realizan temporalmente para sujetar, afirmar o tensar las entretelas. Pueden utilizarse alfileres o tachuelas, sobre todo cuando se fijan telas o bastidores de madera y se van quitando a medida que se fija definitivamente la tela. Las fijaciones definitivas son las que se realizan en la etapa de acabado del tapizado. Algunas de estas fijaciones se hacen en las entretelas o materiales de relleno. Bien. Noveno, colocación de la tela inferior. Una vez armado el mueble, se procede a colocar la tela de la parte inferior. Esta se coloca con tachuelas, chinches o grapas. Inspección y empaque. Finalmente se realiza una inspección del mueble tapizado para verificar que cumpla con las características de calidad ofrecidas por la empresa. El mueble se transporta al almacén de producto terminado. Y tenemos el 10º punto dentro de los procesos, que es el almacenamiento. El mueble tapizado se almacena, entrega al cliente o se envía al punto de venta. Yo le hago una pregunta. Adelante, José Gregorio. El mueble lo forran de la parte afuera. Entonces, por ejemplo, de la parte de abajo, o sea, de la parte de abajo del mueble, o sea, le ponen como especie de una sábana abajo, como para que, o sea, de ese pedazo que queda ahí en la parte de abajo del mueble. ¿Sí que? Sí, José Gregorio, usted tiene razón. Exactamente. Entonces, una vez se termine, se coloca una especie de liencillo. De la parte de abajo. Sí, se forra o se cubre la parte inferior. Eso es más por presentación al momento del transporte. Entonces la parte, pues de hecho, la posterior también va completamente forrada y la parte inferior, de hecho, también va forrada. La puede forrar con un liencillo blanco o un liencillo negro, dependiendo del tono de la tela del cual usted haya tapizado. De lo que estamos hablando, pues estaríamos precisando de una poltrona. Bien, las herramientas y las máquinas. El tapizadero es capaz de dar forma con las manos a cualquier tapizado con cierta facilidad. Cuando ata resortes mediante el uso de hilo, debe de realizar nudos en distintas direcciones para poder fijarlos correctamente. También debe distribuir el relleno de forma regular. El ajuste y tensado de la tela debe de realizarse con suma delicadeza, a la vez que se eliminan todas las arrugas que pueden quedar. Esta parte es la que queda a la vista. Por lo tanto, es la que sirve para evaluar superficialmente la calidad del trabajo realizado por el tapicero. Para el proceso de tapizado es necesario el uso de herramientas propias del proceso. Las herramientas que un tapicero utiliza son agujas curvas, agujas largas, alicates,
banco de trabajo, cinta métrica, compresor, escuadras, grapadora manual o neumática, lesna, lijadora, máquinas de coser, martillo de tapicero, mazo de goma, martillo o pata de cabra, punzón, reglas, sierra, tenaza, tijeras, tiza para marcar, entre otros. Profe, una pregunta. Adelante. Por experiencia no propia, pero sí haberlo visto una persona que lo hacía, que cómo se deben evitar las arrugas más que todo cuando se empieza y son en las esquinas, porque a la hora de templar son cuatro, digamos que son cuatro esquinas, ¿no? Y se empiezan de dos y cuando se va a templar tiende, no sé si está mal el doblez o el templado más hacia un lado y empieza a quedar como una arruga que como que toca forzar mucho y a veces se rasga por evitar esa arruga. Bueno, hay varios métodos, hay varios sistemas. Uno de ellos, el templado o tensado, podría ser en L. Usted empieza a tensar, hablemos del sofá, un sofá de 3 puestos, ¿sí? Entonces, usted en la parte de la cabecera empieza a tensar y se viene formando una L. Una vez formada la L, entonces ya se le va a facilitar, ¿sí?, el tensado y la calidad del producto o el de la tela, ¿sí? También el trabajo de la tela o la calidad de la tela va a inferir. Hay unas telas que en realidad se dejan tapizar muy bien, se dejan manejar, mientras que hay otras telas, ya por su grosor o por su composición sintética, ¿sí?, son difíciles de manejar. Entonces, usted pues inicialmente hace la L. Hay otro método, cuando usted también trabaja telas sintéticas, por ejemplo, bueno, no tanto los yacares. Los yacares, aunque también más adelante vamos a ver materiales, entonces los yacares también tienen un nivel de dificultad, o también cuando se trabajan los sintéticos. Pero una clave, cuando se trabaja en los sintéticos, usted también se puede apoyar de un secador industrial. Entonces, es muy similar al secador del cabello. Le suministraría usted un poco de aire caliente en las curvaturas y logra usted hormar, ¿sí? Logra usted hormar la figura del bastidor o del tapizado en blanco, ¿sí? Yo creo que ustedes han visto unas tapicerías de las sillas de las oficinas y ese tapizado es muy perfecto. ¿Pero por qué lo perfecto? Y Giovanni pues ha tocado el tema. El tapizado que ellos realizan es ya de una forma industrial, ¿sí?, automatizado, donde no interviene la mano del operario. Entonces, lo que hay son unas pinzas especiales que están tensando en contorno la tela. Entra el bastidor a presión, dobla y hay un sistema también computarizado que hace el grapado, ¿sí? También Giovanni, entonces todo está dentro de los estilos. Hablando con los tapiceros, también hay tendencias. Entonces yo creo que usted ha visto, y nos vamos a la contraparte, a la otra cara de la moneda, que ya no es la calidad del tensado, ni todo perfectamente, digámoslo de esta forma, en no encontrar arrugas, ¿sí? Bueno, la calidad de las costuras sí, en cuanto a lo recto, las curvas, eso sí, pero son tendencias, y yo creo que usted lo ha notado en las poltronas.
Entonces también hay poltronas que entre más arrugas tengan, entonces más llamativas se ven. ¿Ya lo ve? Que están los dos contrapartes. O sea que las arrugas, o sea, están de moda las arrugas en los tapizados. Sí, correcto. Entonces hay tendencias y hay estilos de muebles. Mientras que hay otros que no permiten una sola arruga. Y también cuando se trabaja el cuero. Profe, Una de las tapicerías más hermosas y con mayor calidad, pues ya lo decíamos, y al principio en la introducción se hablaba de la tapicería para las sillas de los astronautas, la de los aviones, la silletería de los aviones y también la silletería de los automóviles. Cuénteme, adelante. ¿Quién estaba por allí? Profe, creo que es indispensable tener una muy buena máquina de coser. Creo que es lo fundamental en la tapicería. Sí, Epaminondas, sí, es muy cierto. Sin embargo, usted puede realizar mucho trabajo de tapicería, ¿sí? Simplemente usted toma el bastidor puede ser un módulo en quintuplex o puede ser un módulo en MDP, lo que es el tablex, ¿sí? Usted lo perfora para que haya salida de aire, ¿sí? La difusión de la compresión del aire. Y usted lo podría simplemente tapizar con tachuela. Entonces, en ese caso, no necesita máquina de coser. Y mucho proceso de tapicería se remata a mano. Pues de hecho, la máquina de coser no entra. Una máquina de esta sencilla. Bueno, claro que hay otras que son collarines que se emplean en la industria, en la fabricación de colchones. Esas sí son más manuales. Pero en mucho remate de tapicería se hace a mano. Sí, Epaminondas, es indispensable y necesaria, pero ya para otros estilos, ¿sí? Y hay máquinas de coser de una, de dos, de tres, hasta de 6 agujas, ¿no? Entonces, sí es un muy buen apoyo y si se tiene, pues una maravilla para hacer otros estilos. Por ejemplo, en cuanto a los cojines, sí es inevitable tener una máquina de coser, ¿sí? O sea, eso es lo que llama uno máquina industrial en la tapicería. Son más grandes. Correcto, son máquinas, ya no son las máquinas caseras, Exacto. aunque pues se podría hacer una tapicería con una máquina casera, pero ya una semi o industrial, ya son máquinas planas, ¿sí? Y son con motores de un caballo, caballo y medio de fuerza. Y también la potencia que ellas tienen, o la fuerza que ellas tienen, para perforar hasta el mismo cuero. Entonces ya son máquinas que también son empleadas en talabartería o en marroquinería, ¿sí? Entonces ya, pues ese es como otro camino también de la tapicería. profe, Profe, una pregunta, por favor. Siga. ¿Qué diferencia hay entre talabartero y el otro que trabaja la marroquinería? Marroquinero y talabartero, ¿qué diferencia hay? Bueno, lo que yo tengo entendido es que la marroquinería es el trabajo pequeño del cuero, ¿sí? Y la talabartería es el trabajo ya grande, macro, ¿sí? Del mismo cuero. Entonces, si vamos a hablar de sillas de montar, todos los aperos, eso sería talabartería, serían los talabarteros, ¿sí? Y si vamos a hablar de marroquinería, entonces ya serían los zapatos, la billetera, las carteras, las correas. Esa sería la diferencia de esas dos profesiones, o mejor, de esos dos oficios. Bueno, Profe, ¿quién está por allí? profe, lo que pasa es que ahí usted hablaba de las dos clases del tapizado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta ver, por ejemplo, tornillería y esa joda, y hay gente que no le gusta ver eso. Le gusta que todo sea escondido.
Sí, correcto. Entonces nosotros también podríamos decir que dependiendo de la tendencia y los estilos, nosotros también tenemos tapicería clásica, tapicería vanguardista, tapicería, bueno, contemporánea, y también usted puede ver en los taburetes, que simplemente va una piel o un cuero y se ven los estoperoles, se ven los taches. Es una tapicería rústica, ¿ya lo ve? Sí, Entonces, señor. y como se Profe, dice, entre gustos no hay disgustos. la otra pregunta, todos los sofás o los muebles, hay unos que tienen ¿cómo es? El resorte ese. Eso, por ejemplo, para mi gusto, a mí esa mano, pero por ejemplo, a mí me gustaría hacerlo es que sea como más fino, colocarle como el soporte en triples, ¿no? Y ahí sí se coloca la esponja que por lo general siempre uno coloca dos esponjas, ¿no? Una de 1 centímetro y ahí sí la de 3, 4 centímetros, según el billete que usted tenga, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, más adelantico vamos a ver eso. Entonces, también viene en cuanto a calidades. Como Diego Armando lo dice, simplemente yo coloco un bastidor, un triplex, y de ahí para arriba el espumado. Y pare de contar. ¿Sí? Eso sería una tapicería sencilla. Otra tapicería también sería colocar las riatas. ¿Sí? Ustedes han visto que hay unas riatas que es de un subproducto de las llantas, de las ruedas. Entonces, se entreteje esas correas o riatas, ¿sí? El nombre correcto son las riatas. La cincha, profe. Correcto. Las cinchas serían las que se obtienen de las ruedas, de las llantas, ¿sí? Que es un material recuperado. Es más económico el trabajo. ¿Sí? Si usted va a colocar riatas, ¿sí? Entonces se va incrementando el precio del tapizado. Y si usted coloca el resorte que me menciona, el resortito, el mosaic, ¿sí? Ya sea en espiral o lineal, el precio del tapizado va aumentando. No sé si lo va a hacer Profe, una pregunta. con cabulla, con fique, si lo va a hacer con algodón. Adelante, Johnny. En la empresa manejan una para los guacales de obra. No sé si lo usen en el tapizado. Es una espuma y le llaman polinón. ¿Esos también se lo usan en tapizado o no? El polique, perdón. Polinón. Bueno, no sé si será el mismo jumbolón. No sé si será el mismo jumbolón. Sí, profe. Pero mire, hay una cosa y un consejo desde ahora. Entre menos material sintético usted utilice, mucho mejor. ¿Sí? Ustedes saben que todos esos materiales sintéticos, entonces son ignífugos. ¿Sí? Entonces fácilmente se puede producir un incendio o un conato de incendio. Entonces, entre más materiales utilicen ustedes naturales, como el algodón, bienvenidos. Entonces está el fique, el yute, ¿sí? Están las fibras, los cordones, los lazos, las mismas telas, ¿sí? Que son de algodón, que no sean ni en poliéster ni sintéticos. Entonces, preferiblemente, y pues de ahí, y de hecho, se va incrementando el precio. Profe, a cambio del jumbolón, ¿se podría utilizar guata? La guata, ¿a qué le llama guata su merced? Pues como para El relleno. el relleno. Ah, sí, sí, sí. La guata se puede emplear. O de últimas encima de la espuma. Es un sintético, ¿sí? Y también, pero pues yo no recomiendo sintéticos, también existe un algodón sintético, de ahí los precios, es más económico y queda muy bien acolchado. Entonces, sobre la espuma, más adelante vamos a hablar de calidades de espumas, de densidad de espuma y del color de las espumas. Entonces, dependiendo de la densidad de la espuma, también de hecho el precio. Pero en muchas de las ocasiones,
una vez se tiene la espuma, entonces yo coloco es el algodón sintético o la guata, que se parece mucho al algodón sintético. Sí, la guata, haciendo memoria, la guata la utilizan para los acolchados, ¿no? Para hacer los acolchados. Sí, sí, ella también se puede utilizar. Bueno, bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí pendiente? Profe, Giovanni, Sí, adelante. Se le ¿en cortó. qué difiere la densidad? O es decir, no es lo mismo una persona que es de un peso de 60, 70 kilos a una persona que pesa más de 80. ¿Eso infiere en el mueble y asimismo la especificación del uso? Sí, Giovanni. Sí, Giovanni, usted podría pensar en la densidad de la espuma dependiendo del uso. Entonces, ¿son muebles para qué? Para colegio, para oficina, para niños, ¿sí? Son muebles para comedor. Mire que el mueble de comedor, la silla de comedor es más rígida, ¿sí? O es el mueble, el sofá, o es el juego de sala, bueno, ya sea Reina Ana, o ya sea Chipendel, ¿sí? Entonces, todo cambia. Sí, las densidades cambian, Giovanni. Sí, pero que digamos que vamos a hacer un sofá específicamente para niños, pues se busca un estándar de la densidad. Ya sean, hay unos sillones muy personalizados y que generalmente se hacen en cuero y la densidad es mucho mayor, ¿sí? La densidad. Bueno, bien, vamos a continuar con nuestro tema. Eso está muy interesante, ¿no? Compa, o sea, esos trabajos de los tapiceros yo los admiro. Esos tipos son unos profesionales en lo que hacen. Forrar esos muebles, Ya me estoy antojando de cambiarle la tapicería aquí en mi comedor. Eso pasa, pues, Sí, lo que ¿por pasa qué no? Sí, ellos se van deteriorando. También, y si son en tela, se van llenando de ácaros. Entonces, sí es bueno hacer un mantenimiento. Un cambio. Profe, una pregunta. Adelante, Amilfran. La cuerina, la cuerina, digamos, hay varios tipos de cuerina, porque es que yo he visto, hay unos sofás que hacen de cuerina, pero eso con el tiempo empieza como a partirse, como a escarcharse. ¿Esa es porque es que es más mala o qué pasa ahí? Amilfran, resulta que usted sabe que todos los materiales y los métodos y las herramientas y las técnicas van evolucionando. Entonces, sí, yo recuerdo que la cuerina, la antigua cuerina, la que era color blanca, beige, la que era vino tinto, era una cuerina realmente resistente. Hoy día, hoy día también nos pusieron al alcance uno llamado Cuerotex, ¿sí? Vamos a traer unas muestras acá también de esos productos y la calidad ya es inferior, ¿sí? O el conocido cuero sintético. Ustedes han visto, ¿sí?, que hay unas chaquetas que en el momento de la compra son una maravilla, ¿sí? O el momento de la compra del mueble, usted ve que es una maravilla, pero al cabo de los 6, 7, 8 meses, un año, 2 años, ¿sí?, ella se empieza a ver deteriorada. Y lo que usted dice, Milfran, cuarteada. Entonces son productos sintéticos ya de más baja calidad. Pues de hecho lo que busca el fabricante es que haya rotación de producto, que haya consumo, ¿sí? Y de hecho también el metro de esta tela es más económico. Entonces también hay de 14.000, de 15.000 el metro, de 20, de 70, de 100. Hay metros de 200, ¿ya lo ve? Entonces sí varía la calidad, Amilfran. ¿Sabe cuál es el temor que tengo de la tapicería, profe? ¿Cuál es? Las arrugas.
que se vuelvan incontrolables y que no pueda culminar el proyecto y Sí, pierda el pero sería material y el tiempo. intentarlo. Sería intentarlo, hay técnicas, yo les voy a estar compartiendo también videos tutoriales y vamos a empezar en este caso sí sería de lo desconocido a lo conocido. Profe, Bien. con Giovanni, Sí, complementando lo que dice Paminondas, yo tengo mis dudas, es en cuanto a los dobleces en las esquinas, porque por lo que pude percibir, al templar y dar el doblez, y si no es el correcto, ¡prun!, aparece la arruga. Cuando es un mueble que sí amerita, no hay problema por la arruga, pues es pasable. Pero cuando es en uno que no se debiera ver, hablemos de la silla de comedor. sí, Entonces el doblez más que todo en las esquinas que quedan en la parte de inferior. donde uno dobla la rodilla, pues uno lo que vea y a gusto de uno es verla lisa, ¿no? Sí. Sin una arruga. ¿Eso tiene incidencia, ese tipo de doblez? Bueno, cuando ya es inevitable la arruga, entonces hay que proceder y pensar en costura. Sí. Entonces, si se quiere ya un trabajo perfecto, ya hay que pensar en costura. ¿Sí? O también usted podría pensar, o se está cometiendo un error. Entonces, el vértice del bastidor o del mueble está muy cerrado. Entonces, si el vértice está en 90 grados, difícilmente pues usted va a poder amoldar la tela al bastidor. Entonces, ¿qué se busca? Si el bastidor está a 90, entonces simplemente usted lo curva. Y al curvarlo, usted estaría evitando la arruga. ¿Sí? Pero sí, en realidad, hay unos momentos de que es inevitable la arruga. Sí. Yo sí he visto, y en algunos casos me he visto pues comprometido con ella, y a lo que yo procedo es a utilizar hilo invisible. O sea, es una especie de nylon. Entonces, con mucho disimulo, generalmente en los comedores se le hace una pequeña costura, recogiendo o haciendo el pliegue de las arrugas. Bueno, bien, ¿tendrán alguna otra pregunta por aquí? Bueno, al paso y el desarrollo de este programa de formación, entonces, de hecho, se van a presentar muchísimas más inquietudes y ahí las vamos debatiendo, como lo digo, en el desarrollo de esta formación. Profe, Cuénteme a mí, Fran. profe, yo el otro día, ¿te acuerdas? Yo el otro día le escribí que estaba tapizando los muebles de mi casa. Sí, que los estaba pintando. Si usted de pronto me lo permite, ahí por la cámara, le puedo mostrar a los compañeros, hay una silla, y pues ustedes me califican ¿cómo la ven ahí? Si Si pasa, pasa el examen de Se pasó la tapicero, Fran. ¿Qué dice? sí, adelante, Fran, claro, por supuesto. Bueno, profe, ahí se las voy a mostrar. Pero mire del forro que estábamos hablando, José Gregorio. Usted tiene grapadora. Sí, señor, lo estoy viendo. Y mire el doblez que hicieron en la esquina frontal, al cual se refiere Giovanni. Hay un doblez especial, Giovanni. Hay un doblez especial. Más adelante yo les enseño cómo hacerlo,
que es una especie de, lo llamaría yo como una especie de corbatín que se hace ahí en la punta para poder evitar la arruga a 90 grados. Entonces es un doblez que se hace por la parte inferior y así va a evitar la arruga. Muy bien, Amilfran, eso estuvo espectacular, una maravilla. ¿Y quién hizo? ¿Usted hizo el tapizado? Sí, profe, yo le cambié la espuma, lo desbaraté todo, hasta el mueble lo desbaraté y volví y lo armé, Sí, y pues lo tengo listo ahí para pintarlo. pero le quedó eso muy bien tapizado. Se ve muy bien. En conclusión, moraleja, no hay que tenerle a las arrugas. No, 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 no. Lo que pasa es que para evitar una arruga, yo necesitaría, les voy a enviar unos videos de cómo se hace el tensado, pero es un tensado parejo, muy similar al tensado que se hace a los marcos de la muselina de screen, del arte del arte de estampar. Entonces, esos tensados son muy técnicos, ¿sí? Entonces, pues también, y de hecho para llegar nosotros allá necesitaríamos un montaje en el cual el tensado sea completamente parejo, ¿sí? Yo llevo la pieza, la embuto allí, se empuja y se empieza a hacer el pliegue. Ahí yo evitaría en su totalidad el tensado. La tela que nos está mostrando Almilfran es un poquito difícil de manejar, a diferencia del Cuerotex. Entonces creo que ya es eso es una fibra sintética similar a la tela. Entonces, para el pliegue y por su espesor, en muchas de las ocasiones, hasta hay que utilizar guantes y un alicate especial para poderlo tensar. Bueno, bien. Instructor, una preguntita. O sea, que ya Milfran adelantó el trabajo del proyecto final. O sea, de este curso. Sí, ya se ganó el certificado. Profe, ¿cómo se llama esa pinza con la que se templa? No, compañeros, ahí vamos aprendiendo. Usted sabe que todos los días uno aprende una cosa, ¿no? Sí, hay un alicate. Acá podemos ver el alicate, o también se podría emplear un alicate. Mira, el alicatico que estoy señalando acá. Este es un alicate para tensado. O se podría también utilizar, llegado el caso, se utilizan hombres solos. Un hombre solo. Pero este alicate también es propio. O un alicate convencional. Un alicate convencional, uno podría hacer el tensado. Profe, una pregunta. Adelante. Hay un Sí. alicate, bueno, no sé cómo se llama. Ese lo vi porque mi papá que ya falleció, él arreglaba calzado. Es una pinza que trae como le dijera yo, como un martillo en la cabeza Ah, y con eso templaba el cuero del zapato a la suela, ¿no? sí. El alicate del zapatero. Sí, así es, Giovanni. Ese es. Y con el mismo, pues van también, de hecho, clavando la tachuela. Ellos tensionaban y de hecho también, pues ya con el martillo propio de tapicero, iban asegurando. Pero también lo utilizaban, y en muchas de las ocasiones no tanto para la tachuela, sino para golpear y hormar el cuero. Sí. Bueno, bien. Entonces, dentro de los riesgos, pasando un poquitico y hablando un poquitico para que se tenga bien presente, los riesgos del tapicero en las tareas de confección y pautas de trabajo seguro. Entonces, por favor, siempre tener estas precauciones al momento de trabajar con la tapicería. Entonces, en cuanto a seguridad, tenemos caídas de personas, pisadas sobre objetos, caídas de objetos, cortes, golpes, proyecciones con máquinas y herramientas, atrapamientos, electricidad
incendios, atropellos y accidentes de tráfico. En cuanto a la higiene, inhalación, ingestión o contacto con sustancias químicas, ambiente pulvígeno, riesgo físico, ruido, temperatura, humedad e iluminación. En cuanto a la ergonomía y psicología, posturas forzadas y movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, estrés y carga mental. Entonces, una preguntita, perdona que lo interrumpa. O sea que los tapiceros sufren de estrés, se estresan. ¿Se podrían estresar? Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Por ejemplo, un tapicero independiente tiene su taller allí en el barrio, ¿bien? Y la señora o el señor le ordena el hecho de la tapizada de un juego de sala. O sea, que lo quiere para 2 o 3 días. Si no lo tiene, ahí viene el problema. Correcto, lo quiere en 2 o 3 días y él, por la necesidad misma del dinero, ¿sí?, de suplir sus necesidades, él se compromete. Al cabo de los 2 o 3 días, llega el cliente, pues de hecho a acosarlo, ¿sí? Y en muchas ocasiones, aparte de ser un riesgo psicológico, ya se convierte en un problema social. ¿Sí? Cuando están en una empresa, el hecho de cumplir el horario, el hecho del transporte, la alimentación, pues la misma economía, si hay presiones por parte de los coordinadores, de los supervisores, de los jefes, ¿sí?, que le están ordenando mayor calidad, mayor producción, entonces también de hecho se presenta el estrés o en este caso del riesgo psicológico. No, y esa enfermedad está de moda, porque esa es la enfermedad de ahora, el estrés, y lo que más lo... Sí, como usted lo dice, la enfermedad de moda. Bien, entonces vamos a ver uno por uno. En cuanto a los riesgos de seguridad, primero vamos a ver los de seguridad. Posteriormente, los de higiene, y vamos a terminar con ergonomía y psicología. Los riesgos de seguridad. Caída de personas a distinto nivel. Entonces, ese sería el factor de riesgos. El factor de riesgo: escalera del centro de trabajo y escaleras de mano, huecos, aberturas a desnivel. Medidas preventivas para evitarlos. Revisar periódicamente el buen estado de las escaleras de mano que debas utilizar. Verificar los principales puntos críticos: zapatos antideslizantes, seguro, antiapertura de la escalera, estado de los peldaños. Cuando deba apoyar la escalera inclinada adecuadamente a 75 grados, en suelos limpios y no resbaladizos. No suba o baje escaleras portando materiales en las manos que impidan o dificulten la sujeción adecuada. En escaleras de mano, siempre debe de subir o bajar la escalera a la misma. En caso de que existan espacios en el taller o almacén, por lo que sea posible caerse, debe de instalarse protecciones perimetrales, rodapié, barandilla y barra intermedia. Caída de persona al mismo nivel, el factor de riesgo. Las zonas de trabajo, limpieza y estados del pavimento. Presencia de objetos u obstáculos en el suelo. Las medidas preventivas. Mantenga siempre limpio y ordenado el espacio en el que esté trabajando, evitando que telas, maderas o herramientas que estés utilizando en el tapizado puedan inferir en el trabajo o en el de otros. No apilar telas, soportes, maderas u otros materiales en el suelo que pudieran dificultar la normal circulación por el centro de trabajo. En caso de que caiga al suelo, productos grasientos o resbaladizos
barniz, pintura, colas. Recójalos lo antes posible para así evitar caídas. Pisada sobre objetos. Factor de riesgo. Presencia de materiales o herramientas cortantes o punzantes en el suelo. Punzones, grapas, tachuelas, chinches, clavos, astillas. Las medidas preventivas. Recoja siempre los desechos, las astillas, clavos, tachuelas y otros restos cortantes o punzantes lo antes posible, evitando la acumulación en el suelo. Haz uso de un calzado adecuado, con suela reforzada ante riesgos mecánicos. Caída de objetos por manipulación. Factor de riesgo. Trabajo con herramientas propias del puesto de trabajo, punzón, pata de cabra, martillo de tapicero, agujas. Transporte de materiales y muebles. Las medidas preventivas. Usa las herramientas de tapicero teniendo en cuenta el diseño de las mismas, no sobrepasando las presentaciones para las que han sido diseñadas. Procura que los mangos de las herramientas siempre se mantengan limpias de sustancias que comprometan una buena sujeción. Cuando deba mover o trasladar muebles, sillas o telas voluminosas, procure que no te dificulten la visibilidad del recorrido. Si es necesario, pida ayuda. En determinadas operaciones, como la carga de muebles, el uso de guantes que mejoren el agarre será necesario. Caída de objetos desprendidos o por desplome. El factor de riesgo, estantería, apilamientos, las medidas preventivas que se deben de tener en cuenta. Las estanterías presentes en el taller o en el almacén deben de estar bien colocadas y ancladas al suelo y pared. Almacene lo más pesado en la parte inferior, mejorando la estabilidad y evitando la sobrecarga. Si tiene que apilar muebles, sillas, telas, no supere los 2 metros de altura. Evitará la caída del material. Pautas de trabajo seguro. Nunca te encarames a estanterías o estructuras. Haz uso de las escaleras de mano. Proyección de partículas, golpes y cortes con objetos, herramientas o máquinas. El factor de riesgo, uso de lijadoras, pulidoras, grapadoras, uso de herramientas de corte, de telas, espumas o de diferentes materiales de forro o relleno, pata de cabra, sierra, martillo, tensores, entre otros. Las medidas preventivas: no quite ni manipule los resguardos o protección de las máquinas que use, pulidoras, lijadoras, sierras. Realiza el mantenimiento de cualquier máquina con el equipo de trabajo desconectado, evitando así accionamientos intempestivos. Cada equipo de trabajo que use dispone de un manual de instrucciones. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina y utilice los equipos de protección individual que corresponden. Guantes, gafas, antiproyecciones, mascarilla. Cuando haga uso de sierras, martillos, punzones u otras herramientas con las que se pudiera cortar o pinchar, haz uso de guantes de protección mecánica. Cuando durante el proceso de trabajo, por ejemplo, en el pulido de madera, pudieran producirse proyecciones de material, usa las gafas de protección. Atrapamientos. Factor de riesgo: presencia de carretillas, elevadoras y otros vehículos que circulan por el centro de trabajo. Posibilidad de introducir el cuerpo a una parte de este entre objetos o estructuras. Posibilidades de atraparse con
mecanismos de máquinas con la máquina de coser o con remachadoras o apuntilladoras. Medidas preventivas. Solo en caso de tener la formación y la autorización correspondiente, puede manejar una plataforma elevadora. Esta debe ser homologada con el mercado de la Comunidad Europea o con las correspondientes inspecciones u homologaciones técnicas que garantice el buen estado y correcto funcionamiento. Respete la señalización de las zonas de trabajo, de paso, de circulación de vehículos que estén dispuestas en su centro de trabajo. Para evitar caídas que pueden atrapar, almacena correctamente el material. Evite el exceso de apilamiento de sillas u otros muebles que pudieran volcar. Use ropa de trabajo adecuada, nunca demasiado holgada, y evite llevar anillos, pulseras o colgantes que pueden quedar enganchados. Contacto eléctrico. Factor de riesgo. Presencia de la corriente eléctrica para diferentes aplicaciones. Medidas preventivas. Evita salpicaduras y humedades en equipos e instalaciones eléctricas. No sobrecargue los enchufes en caso de usar veladrones, estos deben disponer de interruptores de paso de corriente, o sea, los llamados tacos. No trate de agarrar ni arreglar averías de tipo eléctrico. Si un equipo presenta problemas, la primera medida es desconectarlo de la toma de corriente y avisar al servicio técnico. La empresa realiza un mantenimiento periódico de la instalación eléctrica, garantizando que la instalación dispone de dispositivos de protección contra contactos eléctricos directos, alejamiento de partes activas e indirectos, toma a tierra, doble aislamiento y diferenciales. Respete todos los elementos de protección presentes. Incendios. Presencia de productos inflamables y materiales combustibles como telas, maderas, plásticos, resinas de espuma, paraforros y rellenos, entre otros, debido al uso de equipos eléctricos. Medidas preventivas. Respete la prohibición de fumar en los centros de trabajo. Elimina desechos, restos de telas o pieles y mantén la zona de trabajo limpia y en orden para evitar el inicio de incendios y su propagación. Almacene los productos químicos como barnices, pinturas, disolventes en lugares específicos ventilados y secos, siguiendo las indicaciones de su ficha técnica. Fíjese dónde están ubicados los extintores y en las instrucciones de uso para que, en caso de incendio, los pueda utilizar y así evitar su propagación. Mantenga siempre despejadas las vías de los recorridos de evacuación. No deje materiales en ellas. Colabore con la empresa. Si detectas que la iluminación de emergencia está fundida, comunícalo para que se pueda subsanar. Bueno, los riesgos de seguridad. Inhalación, ingestión o contacto con sustancias químicas. Factor de riesgo. Usos de adhesivos, colas, disolventes y pinturas. Medidas preventivas. En la medida de lo posible, se debe de usar los productos químicos menos peligrosos en el mercado. Consulte la ficha de seguridad de los productos que utiliza y siga las indicaciones sobre el uso de los equipos de protección individual necesarios que se usan, como los guantes de protección antirriesgo químico, mascarilla con filtro adecuado o contra gases o gases y partículas, entre otros.
Riesgo de higiene o salud. Inhalación, ingestión o contacto con polvo de madera o textil. Factor de riesgos, tratamientos de las estructuras de muebles a tapizar, cerrado y lijado. Exposición a polvo de lana, pieles, algodón y otras fibras. Medidas preventivas, cuando tenga que lijar o cerrar un mueble, aléjese el polvo generado y protéjase mediante mascarilla con filtro adecuado y que cumpla la norma UNE EN 143. Cuando trabaje con presencia de polvo de lana, pieles, algodón u otras fibras, proteja también sus vías respiratorias mediante mascarillas con filtro que cumplan con la norma contra partículas. Mantenga el área de trabajo bien ventilada. Si es necesario, se deberá recurrir a ventilación forzada. Acepte el control médico periódico para valorar su estado de salud. Riesgos físicos: ruido ambiental, temperatura y o humedad inadecuada, iluminación insuficiente. Factores de riesgo: uso de máquinas portátiles que emiten ruido. Características ambientales del centro de trabajo y del entorno. Sistema de ventilación. Medidas preventivas para la continencia. Medidas preventivas en caso de que las mediciones del nivel de ruido presenten en momentos de corte o lijado indiquen niveles perjudiciales a la empresa. Ella debe de buscar alternativas a la exposición y el tapicero a hacer uso de la protección individual en los momentos críticos. Las acciones se deben de tomar a partir de niveles de exposición diaria de 80 decibeles y el nivel de pico de 135 decibeles. En sus tareas de tapicero, la temperatura de trabajo debe situarse entre 14 y 25 grados centígrados y la humedad relativa estará entre 30 y el 70%. La iluminación del centro debe de seguir las indicaciones establecidas en la Guía Técnica del Desarrollo R486 de 1987 sobre condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, publicadas por el Instituto ISSHT. Se establece que el proceso de confección debe de ser de 500 lux o 500 lúmenes. Son los necesarios en trabajos de corte y que 2000 lux o lumen son los que se necesitan en la tarea de costura. Los riesgos ergonómicos y psicosociales. Posturas forzadas y movimientos repetitivos. Factor de riesgos, características del proceso de tapizado y forma del mueble a tapizar. Medidas preventivas. Las medidas preventivas establece pausas en el proceso de trabajo y alterna tareas que requieran el uso de grupo muscular distintos. Coloque el mueble a tapizar a una altura que disminuya al máximo de la posición de la espalda inclinada o en torsión. Debe realizar el proceso del tapizado en un espacio suficientemente amplio que te permita una colocación holgada. Utiliza herramientas y máquinas con diseños ergonómicos que te facilite la postura y el movimiento a realizar. Dado que realizas la mayor parte del trabajo de pie, alterna la postura procurando sentarse cada cierto tiempo. Acepta el control médico periódico. Permitirá la detección precoz de posibles alteraciones musculoesqueléticas. Profe, una pregunta. Sí. El banco de trabajo, ¿a qué altura
debe estar? Bueno, ese es un tema bien importante dentro de la antropometría y la ergonomía. Entonces, se pone usted de pie, ¿sí? Extiende su brazo, dobla la palma de la mano y de ahí para abajo, esa sería la altura de su banco a trabajar. ¿Usted tiene un flexómetro a la mano, Giovanni? No precisamente, profe, pero yo mido 1,76. Bueno, sería difícil. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con mi cuerpo. Entonces, usted se pone de pie. A ver, pero no, ya ahí no me ve. Usted se pondría de pie y acá, a la altura de la mano. Acá ya bien. No, no se ve. Acá, a la altura de la palma. En la altura de la palma, ¿sí? Al piso. Usted tomaría la medida y para mi caso sería un banco de tapicería de, a ver, busquemos acá, de unos 80 centímetros. Entonces aproximadamente yo que tengo unos 75 y medio, entonces sería más o menos, ¿sí? Está rondando los 80. ¿Ya lo ve? Entonces, Giovanni, y para todos los compañeros, dependiendo de la altura o la estatura, ¿sí? Va a la altura del banco a trabajar. Ahorita hay otra cosa y otra situación también del mueble que se vaya a trabajar, ¿sí? Entonces, nos dice la recomendación que estamos socializando el día de hoy, es que siempre ubique el mueble, ¿sí? De tal forma de que su espalda no quede curva. Esa sería la mejor forma de trabajar. Porque usted de pronto va a trabajar un módulo o un bastidor, ¿sí? Plano, de hecho más bajo, o usted va a utilizar el banco para trabajar unas poltronas. Las poltronas son más altas. Entonces, para ello, y la recomendación es tener bancos de diferente altura. Ideal sería un banco, y existen, los bancos existen, ¿sí? Se pueden graduar. Usted puede graduar la altura del banco. Usted puede graduar la altura. Por ejemplo, el banco para mí en carpintería está rondando los 36, las 36 pulgadas. O sea, 3 pies. El banco de carpintería que yo uso está alrededor de 90 centímetros. ¿Sí? Y entonces, si su banco no descualiza, no sube o baja, entonces una solución salomónica es utilizar butacas. Utilizaría un planchón o una butaca y elevaría su altura, dependiendo del mueble a trabajar. Bueno, bien, esta es una pregunta muy importante para este tema que estamos viendo, que es el de la ergonomía. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario, aporte? Bien, ya estamos terminando con este factor de riesgos, pues no vamos a ver todos, hay muchísimos más. Ya estamos terminando con este riesgo psicosocial. Factor de riesgo, entonces los factores de riesgo, trabajo repetitivo, sobrecargas y ritmo de trabajo, lo que nos estaba preguntando ahorita José Gregorio. Condiciones ambientales adversas, factores organizativos. Medidas preventivas, ampliar tareas y rotar en diferentes puestos, procurando darle un sentido al trabajo que se realiza. Proporcionar las herramientas necesarias para que se disponga del tiempo adecuado para llevar a cabo el trabajo asignado, eliminando así la presión excesiva. Disminuir el ruido ambiental y mejorar las condiciones termohigrométricas. Cuando nos hablan de las condiciones termohigrométricas, entonces hace relación a eso, a la temperatura de trabajo
y a la humedad relativa ambiental, situándolas en indicadas en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Bueno, este ítem de termohigrométricas hace referencia es a los países de donde están bien marcadas las estaciones. Entonces, nosotros acá nos habituamos generalmente a nuestros diferentes pisos y climas. Sin embargo, pues en la zona costera, preferiblemente utilizar ventiladores, abanicos, ¿sí? Aire acondicionado. Y para nosotros, acá en Bogotá, si el ambiente de trabajo está muy frío, hacerlo un poco cálido con calefactores. A eso se refiere este ítem. ¿Sí? Tener muy en cuenta las condiciones termohigrométricas. Bien, definir y delimitar las funciones de los diferentes puestos de trabajo de la organización. Formación continua de los trabajadores, tanto en avances en las técnicas, materiales o instrumentos de tapicería, como en la práctica de trabajo. Y por último, comunicación fluida, empresa, trabajador. Bien. Aquí en Cartagena que hay tapiceros que trabajan a 40 grados de temperatura, imagínense. Santo cielo. Y ahorita en Estados Unidos hay un sector, no sé si sea noroccidente, al noroccidente de Estados Unidos, que sube a 58 grados la temperatura por estas épocas. Imagínense una temperatura de aquí hay temperatura de 40 grados, ahora porque está lloviendo. Pero aquí hacen unos calores aquí en Cartagena. Hoy, ¿quién trabaja con esa temperatura y con una humedad bien alta? Imagínense, no, lo que pasa es que ya nosotros estamos acostumbrados aquí, por ejemplo, porque a veces la temperatura de la costa de aquí de Cartagena, lo que es Cartagena, Barranquilla. Pero siempre sí se requiere de un buen ventilador. Hay unos ventiladores inmensamente grandes, casi de 1,50 de altura. Parecen turbinas de una avioneta. Parecen las hélices de una avioneta, ¿no? Sí, yo lo he visto, los abanicos esos, los ventiladores. Sí, claro. Son los ventiladores industriales. Y pues precisamente porque el mismo calor o el frío también lo estresa a uno. Entonces, sí, señor. Y de ahí que lo estábamos viendo nosotros como un riesgo psicosocial, que es la temperatura. En muchas de las ocasiones, pues a veces también se trabaja ya cuando está la caída o el cambio de la tarde-noche. Después de las 4 se empieza también a trabajar y se trabaja por ahí hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ya de forma más cómoda. Bueno, bien, ¿tienen alguna duda, inquietud, comentario? Profe, tenía una pregunta para José Gregorio. Dime, Giovanni, te escucho, dime. Usted que lo menciona y es propiamente de allá, de una zona muy, pues obviamente yo soy rolo y para mí sería algo muy caliente, ¿no? ¿Infiere o incide la altura del techo y en qué iría construido el techo? Pero no te entiendo la pregunta, pero el techo que de la casa, de donde uno vive. Exacto, digámoslo usted que es propiamente allá y usted conoce la inclemencia. ¿Infiere en tiempos de calor la altura del techo que esté muy bajito o que esté muy alto para el frío? Lo que tú dices, buena pregunta, es muy importante, la altura de la casa donde uno vive. Aquí hay casas que son altas aquí, que supuestamente, claro, es importante eso. Sí, Giovanni, pero también hay una situación y de hecho yo creo que nosotros podemos ver portones muy altos que están superando los 2 metros de altura generalmente, y también en estas zonas frías las alturas son más bajas, ¿sí? Para que se recrea ese efecto invernadero, pero sí en la costa, y se lo corroboró José Gregorio, ¿sí? Son altos los cielorrasos, ¿sí? Y se procura utilizar materiales aislantes. ¿Sí? Lo que pasa, instructor, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que, por ejemplo, mientras que en Bogotá
mantienen cerrada toda la casa las 24 horas del día por el frío. Acá no, acá mantienen las puertas abiertas en la costa por el calor. Acá no cierran, o sea, acá es lo diferente de Bogotá. En Bogotá ustedes, por ejemplo, todo el tiempo cerradas las casas. No se conoce un vecino con otro porque supuestamente el frío, o sea, es algo fundamental que tienen que tener la casa cerrada. Lo mismo acá mantienen la puerta abierta, o sea, por el calor. O sea, para que entre ventilación. Sí, así es. Sí, Giovanni, de pronto Giovanni ha visto, bueno, no sé dónde, espacios muy bajos, ¿sí? Por ejemplo, en la costa. Pero que es para que haya menos consumo de energía. Y usted estaría utilizando un aire acondicionado de menor potencia, ¿sí? Porque si usted va a enfriar o a refrigerar mejor, si va a refrigerar un espacio grande, va a necesitar de más consumo de energía eléctrica. Si es un cuarto pequeño, es más fácil y un aire acondicionado más pequeño. Entonces, de pronto ha visto usted en los hoteles pues, en un hotel apartamento, los espacios no son los más amplios. ¿Sí? Se trata de que los cuartos sean pequeños para poder realizar la calefacción, el aire acondicionado, la refrigeración, ¿sí? Con menos consumo de energía eléctrica. Bueno, bien. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Profe, lo que pasa es que según el diseño de la casa, usted crea la altura de la casa, ¿no? Porque si, por ejemplo, el techo es a 2 aguas, entonces el eje central va más o menos como a 2,80, 3 metros de altura. Sí. Y según la ventilación que tenga también la casa, ahí lo dice claro José Gregorio. Por ejemplo, la familia mía por parte de mamá es de Sincelejo. Sí. Y allá llega, por ejemplo, ellos tienen un galpón que es por lo general una bodega, entonces eso es escueto. O sea, entonces allá donde hacen la mayoría de trabajos y en la casa, entonces como ponen techo cielo raso, entonces ahí es donde se va a estrellar el aire que circula y entonces no va a sentir usted tanta calor. Para eso es que crean el cielo raso, para que haga el choque y se vuelva sobre el techo. Ya sería una refrigeración natural. Sí, señor. Y por ejemplo, eso lo hace uno en la parte agrícola. Por ejemplo, uno en las partes frías, lo que necesita es aire para las plantas. Porque si usted las plantas no le entra aire, entonces comienzan a crecer, a estirarse. Por ejemplo, las lechugas uno no puede dejarle las cortinas cerradas porque se pasan a 50, 40, 70 centímetros. Entonces, por estética, las lechugas no se venden así. Pues para mí, uno lo que es una lechuga de 30 centímetros, pequeñita y que ella se expanda, se abra. Entonces, ese es el efecto invernadero que usted habla. Sí. Pues parte fría, por lo general siempre va a esa 220 el techo, y es por eso, por el frío. Y yo me preguntaba cuando, bueno, estuve una temporada en Neiva también la temperatura sube bastante alta. Yo me preguntaba, ¿por qué las casas tienen tejas de zinc? ¿Por qué tienen tejas metálicas? Si el sol lo que hace, pues va a calentar más el inmueble, la casa. Me decían, no. Lo que pasa es que si le colocamos Ethernet, de pronto en el día esté fresca, pero en la noche va a ser caliente, porque el Ethernet, ¿sí?, va a acumular el calor como las planchas. Entonces, exactamente. Yo coloco láminas de zinc, la lámina de zinc se refresca más rápido, se enfría más rápido, y la noche va a ser cálida. Claro, es que usted lo puede ver en los edificios, en los últimos apartamentos, los que no tienen penthouse. Sí. Y ojalá que le dé la temperatura todo el día y verá que esos apartamentos en la noche es un infierno. Correcto.
Ahorita Eso, el hecho de pintar las paredes externas de blanco o de negro. Instructor, una pregunta. Se pintan de negro. En zonas calientes, en tierra caliente, se pintan de blanco. ¿Sí? El blanco repulsa, rechaza los rayos solares. exactamente. El negro lo que hace es absorberlos, calentar la Ujú. espacio. Sí, calentar la casa, el apartamento. Sí, señor. Instructor, Bueno, bien. Sí, instructor, de esa parte donde vive Diego Armando, hay una parte que es caloríficamente, se llama Barranca Bermeja. Usted llega allá, hermano, son temperatura, ahí donde está la Ecopetrol, donde sacan a la orilla del río Magdalena. correcto. O sea, Es considerado Barranca Bermeja es lo más cálido que hay. más caliente, sí. Sí. Se considera la zona más caliente de Colombia, Barranca Bermeja, ¿no? Es por el petróleo, José Gregorio, porque el petróleo, como él va es dentro de la tierra y las máquinas que hay allá, entonces él comienza, es el efecto invernadero, ahí donde comienza el choque de la calor y comienza esa como a hervir. Entonces es por eso, José Gregorio. Sí, señor. Yo nunca he estado allá, bueno, en Barranca Bermeja nunca he estado, menos en Santander. A 42, 43 grados, profe, en parte. Me cuentan que también es un hueco. Exactamente. Es una olla. Es que son planas. Sí. Entonces no tiene corrida de aire. En cambio, donde hay montaña, Correcto. más montaña haya, o sea, la temperatura cambia. Que las piedritas saltan, se revientan del calor, ¿no? Sí, señor. Ahí sí, como dicen, para quemar. Sí, esa es la realidad. Con la participación de todos mis aprendices, vamos a mirar quiénes están por acá. Muestro, yo miro. Bueno, vamos a hacer ya el cierre de esta sesión. Por favor, para que participen. Y vamos a hacer una retroalimentación con esta actividad. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Quién, por favor? Vamos a hacer una prueba de autoevaluación. ¿Sí? Son 10 preguntitas muy sencillas de verdadero o falso. Entonces, pues a todos los convoco para que por favor participen respondiendo estas preguntas. ¿Quién, por favor, quiere tomar la vocería y las lee? Yo, Giovanni. Adelante. Primero, es inevitable que el material con que se trabaja quede en las zonas de paso. Debe recogerse al final de la jornada de trabajo. A, verdadero. B, falso. Verdadero. Correcto. Siguiente. Ay, no, perdón. Espere un minuto ahí. No, profe, es falso. Es falso, correcto. Es falso. Siguiente. Segundo, para evitar accidentes es fundamental llevar calzado de seguridad con suela reforzada. A, verdadero. B, falso. Verdadero. Correcto. Carmencita contestó por allí. Muy bien, siguiente. Bueno, los micrófonos no pueden escuchar estos ecos. Tocaba una sola persona. Tercero, siguiente. Al trasladar muebles se debe procurar que no dificulte la visión del recorrido a realizar. A, verdadero. B, falso. Verdadero. 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 Diego contestó por allí, ¿no? Verdadero. Correcta. Cuarta. En el almacenamiento en estanterías se colocará lo más pesado en la parte superior de la misma. A, verdadero. B, falso. 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 Falso porque el peso Muy siempre bien. Totalmente falso.
Lo más pesado abajo. Correcto, muy bien, lo pesado abajo. Quinta, Giovanni. Los resguardos de las máquinas deben respetarse siempre, nunca deben ser modificados y menos eliminados. A, verdadero, B, falso. Verdadero. Verdadero. Correcto, muy bien, de acuerdo. Tengo la duda en la primera. Dice, es inevitable que el material con el que se trabaje quede en las zonas de paso. Debe recogerse al final de la jornada de trabajo. Falso. Siempre se debe recoger para, es como el chef. El chef tiene que dar la cocina otra vez. Diego, lo que pasa es que la cascarita está en la palabra inevitable. Si nosotros lo interpretamos, o sea, que es inevitable, siempre él va a colocar material en la zona de paso. ¿Ya lo ve? Caiga. Profe. Sí. Me gusta. La cocina me gusta todo. Edilmer está por acá. Ya lo vamos a acostar, espérese. Profe. Adelante. Yo puedo hablar en mi caso personal. Cuando nosotros hacemos vanes para la embajada, la base va forrada con plástico y siempre excedentes para que pues, no quede faltando. Es inevitable hacer el corte quedando a un lado, ¿no? Pero sí se dejan en un solo sitio. Al terminar, por decir, 10 bases de esas, que ya no se va a seguir en ese proceso, ahí sí se recoge, se procede a recoger el plástico. Lo mismo con las paredes colaterales. Sí, Giovanni. Ya Epaminondas, ya lo vamos a mirar. Bueno, bien, terminemos con estas otras que son también sencillas. Siga, Giovanni, con la sexta. La falta de orden y limpieza no interviene en la propagación de un incendio. A, verdadero, B, falso. 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 Correcto. Siguiente. Las fichas de datos de seguridad de los productos que se utilizan son indispensables para conocer los riesgos a los que se exponen, así como para conocer las medidas preventivas para evitarlo. Verdadero. Verdadero. Perfecto, muy bien. Octavo, la protección auditiva debe colocarse cuando percibas el ruido como molesto o dañino. A, verdadero, B, falso. Falso. Verdadero. Falso. Falso, profe, porque desde que empieza a trabajar tiene que ponerse todas las medidas de seguridad. Elementos de Es protección. falso, correcto. La protección auditiva debe de colocarse cuando percibas el ruido como molesto o dañino. No es cuando se perciba, es antes. Sí, correcto, Diego. Muy bien, Giovanni, novena. Noveno. La espalda se ve perjudicada por muchos factores: posturas forzadas, manipulación de cargas, posición prolongada de pie, entre otros. La realización de los movimientos con buena técnica, así como los descansos periódicos, son fundamentales para evitar la aparición de molestias y lesiones. A, verdadero, B, falso. Verdadero. Muy bien, muy pilos todos ustedes. No, una maravilla. Décima y última. La comunicación fluida empresa-trabajador es básica para detectar situaciones potenciales que pudiesen derivar en... No alcanzo a ver el último. En estrés. En estrés, verdadero. En estrés. Verdadero. 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 Felicito a todos ustedes. Están muy, muy atentos. Verdadero. Gracias, Oscar. Muy bien. Perfecto.
Sí, una maravilla. Eso es de aplaudir y felicitarlos, ¿verdad? Bueno, Epaminondas, por favor, Epaminondas, lee la actividad de apropiación de conocimiento para el desarrollo de este complementario. Epaminondas, ¿nos escucha? ¿Qué se nos hizo Epaminondas? Epaminondas está en una vereda de Fusagasugá, de la interconectividad en muchas de las ocasiones a él le molesta. Entonces, Diego Fernando Ruiz, que tiene buen audio. Por favor, nos lee, nos socializa la actividad de aprendizaje, por favor. Actividad de apropiación de conocimiento. Elaborar un proyecto acorde a su necesidad, considere su capacidad económica y de taller. Destaque en cada ítem el oficio de la tapicería. 2. Documente el paso a paso sobre una carta de producción. 3. Fotografiar los procesos. 4. Presentar los avances de las sesiones programadas a través del WhatsApp. 5. Exponer el documento y el producto en el encuentro virtual final. Bueno, bien, quedó claro. Sin embargo, pues este material yo se los comparto a todos ustedes a través de WhatsApp y lo envío a sus correos electrónicos. Yo le hago una pregunta. Esta actividad de apropiación del conocimiento, o sea, este proyecto final que vamos a hacer sobre el mueble que vamos a tapizar. Sí, correcto. Correcto, José Gregorio. Entonces, Profe, ¿qué día? Profe, sí. o sea que la fecha de entrega es para julio 14. A julio. Ay, se me perdió. A ver, Julio 30. julio 14. Sí, correcto, julio 14. ¿Es fecha de entrega? Julio 14. ¿Se puede tapizar una silla? Sí, correcto, sí. Muy bien, Gerardo Peña. Entonces, cuando vaya a tapizar la silla, Gerardo, entonces va tomando foticos, ¿sí? Y las puede ir subiendo al WhatsApp. Y las vamos mirando, las vamos socializando, nos va compartiendo qué tipo de materiales, ¿sí? Qué tipo de herrajes, si está utilizando ganchos, tachuelas, puntillitas, qué tipo de tela, ¿sí? Pueden hacer cualquier reparación en casa. O si alguien quiere y puede hacer un butaco y tapizarlo, pues también de hecho bienvenido. Profe, yo tengo una propuesta. Sí. Yo tengo 2 poltronas para tapizar. Los que quieran venir a trabajar, con mucho gusto. Vea qué bueno. Es una buena propuesta. Yo pongo el material, obviamente. Sí, el refrigerio. También. Profe, yo tengo por aquí unos bastidores. De pronto, sí, Como una silla y ahí están. o de pronto sea un reto. Bueno. Pero si la tapicería de esa poltrona es sencilla, pues bienvenida. Pero si ya es más compleja, pues ya tocaría pensarlo. Pero en muchos los casos de las tapicerías, lo que se hace es mandar a hacer la cojinería y rellenar. Adelante, José Gregorio. Diego Fernando, yo tengo una... ¿Tú vives a dónde? En Cedritos. Bogotá. O sea que me queda como muy... O sea, me queda muy difícil, aunque ahora no es difícil ir a Bogotá porque hay un avión, pero el problema es llegar a tu casa, coger un taxi, imagínate. Le tiene que pagar los viáticos. Bien. Tiene que armar un alojamiento para alojarnos todos allá porque pues, para ir a trabajar todos allá, ¿cómo hacemos? Ey, esta es buena. Era un camping. Bueno. Sí. Bueno, vamos a vacaciones por 8 días. Voy a hacer el llamado de asistencia y damos por terminada la sesión del día de hoy. Entonces vamos a llamar
asistencia de los compañeros de este programa de formación. Vamos a mirar por acá. Vamos a buscarle inmediatamente dónde se encuentra. Acá. Acá está. Bueno, a ver, ¿a quién tengo acá? Albarracín. Ya sí estuvo. Bueno, luego ajustamos esto a la medida. Ahí está. Profe, le encargamos los videos del tapizado. Arévalo, sí, por supuesto. Yo le puedo hacer llegar. Sin embargo, pues ustedes van a explorar las diferentes plataformas a través de internet y en YouTube ustedes van a poder encontrar un muy buen material. Junio 24. Bueno, Arévalo, se puede retirar, le agradecemos mucho por la participación. Buenas noches para todos, que estén muy bien. Gracias, de igual forma. ¿Quién más está por allí? Yo, profe Marina. Sí, la señora Marinita estuvo hoy. Muy buenas noches, profe y compañeros. Muchísimas gracias. Muy Y ahora, amables. Que tengan buena noche. Hasta muy pronto. amable, muchísimas A usted, señora gracias. Marina, Saludos bendiciones. a Lisset. Gracias. Bueno, profe, con mucho Buenas gusto. noches. Gracias. Nidia también estuvo por acá. Sí, presente, profe. Gracias, ya te puedes retirar, muy amable. Bueno, buenas noches, gracias, hasta luego. Paula Andrea también estuvo la noche de hoy. Bolívar Leonardo. Carrillo también. Carrillo estuvo. Le agradezco mucho por la participación, Diego Armando. Gracias, profe y compañeros, que pasen buena noche, Luz buen fin de semana, que la gocen. Buenas, Dieguito. Gracias, muy gentil. Epaminondas. Yusaba León Jorge Ali, también lo vi. Escobar Barrios, dice Joana también. Espinosa Mariluz, ok. Fernández Bermúdez, Harvey Esteban, también estuvo Harvey. García Márquez Neira. García Márquez Neira, no lo vi hoy. No lo vi. Bueno, vamos a hablar con él. José Gregorio, también estuvo muy participativo. Gracias, José Gregorio, muy amable. Ok, tutor, bendiciones. Igualmente para usted y toda la familia. Además está por acá. Amilfran también estuvo. Presente, profe. Dios los bendiga. Compañeros, Gracias, que pasen buena amigo. noche. Está pendiente del WhatsApp. También. Listo, profe. David Santiago. David Santiago también. ¿Esto qué le pasó? Martino Roballo, Carmencita. También estuvo Carmencita. Sí, profe, gracias. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, a ti, muy amable. Nelson también estuvo Nelson. Peña Díaz Gerardo estuvo la noche de hoy. Acá. Tenga buena noche, profe. Bendiciones. Gracias, usted muy amable. Muy gentil. Saludos a la familia. Prada Peña María Angélica. Ramírez Parada Carlos Alberto. Muy juicioso. Parada Ramírez. Ramírez Santana, Carlos Eduardo. Presente, señor. Gracias, feliz noche. Gracias por haber asistido. Gracias, profe, a usted. Feliz noche, señor. Muy amable, bendiciones. Ramos José David, Restrepo Torres, Julio César. Julio César. Hormuz,
Diego Fernando. Gracias, Diego. Profe, Dios lo bendiga. Muchas gracias, profe. Igualmente, a su merced, muy amable. Diego Fernando. Sandoval Perillo, Oscar David. Chao, Oscar. Chao, profe, gracias. Que la pase bien. Nos vemos. Tenga Saludos, fin familia. de semana. Chao, gracias. De igual forma. Toro Cardona, Gina Isabel, Jorge Eliezer, sí, Vega Hernández, Edilmer. Feliz noche, Edilmer. Ahí está Edilmer. Edilmer desertó. Bueno, a todos, mil felicidades. Feliz noche.